Hoy es 15 de diciembre del 2024. Acabo de cumplir 82 años y he reunido a toda mi familia para la cena navideña. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos están aquí, celebrando conmigo en esta casita humilde, donde he vivido por más de 40 años. Todos piensan que soy la hermana pobre de la familia Mendoza, la que nunca tuvo suerte, la que siempre batalló por cada peso, la que dependió de la caridad de sus hermanos ricos. Pero hoy les voy a contar la verdad. Una verdad que he guardado por 40 años. Una verdad que va a cambiar todo lo que piensan de mí, de mis hermanos y de esta familia. Porque yo, Soledad Mendoza, no soy la hermana pobre. Yo soy la hermana que les robó todo a mis hermanos. Yo soy la que se quedó con la herencia que les correspondía. Y durante 40 años he fingido ser la víctima cuando en realidad fui la ladrona. Mi historia empieza en 1984, cuando murió mi padre, don Evaristo Mendoza. Éramos 5 hermanos. Aurelio, el mayor, de 45 años. Después Remedios, de 43. Luego Ignacio, de 41. Después yo, Soledad, de 42 años. Y por último, el consentido de todos, Esteban, de 39 años. Papá era dueño de 3 terrenos grandes en las afueras de Morelia, una casa en el centro. Y tenía dinero ahorrado en el banco. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Era una herencia decente que, repartida entre 5 hermanos, nos hubiera alcanzado para vivir bien. Pero mis hermanos nunca me trataron como a una igual. Desde niña, por ser mujer y por ser diferente, siempre fui la rara de la familia. Mientras mis hermanos hombres podían estudiar y trabajar, a mí me tocaba cuidar la casa y atender a papá. Mientras ellos se casaban y formaban sus familias, yo me quedé soltera porque ningún hombre me quería. Soledad la fea, me decían en el pueblo. Soledad la amargada. Soledad la que se va a quedar a vestir santos. Mis hermanos se burlaban de mí desde chicos. Aurelio, el mayor, siempre me decía que era una inútil. ¿Para qué estudiar si eres mujer?, me decía. Tu trabajo es cuidar la casa y ya. Remedios, la única mujer además de mí, era bonita y se casó joven. Siempre me hacía sentir fea y despreciable. Pobrecita Soledad, les decía a sus amigas enfrente de mí. Tan fea que ningún hombre la va a querer. Ignacio me ignoraba completamente, como si yo no existiera. Y Esteban, el consentido, era el peor de todos. Se burlaba de mi forma de caminar, de mi ropa, de mi voz. Soledad parece hombre, decía riéndose. Por eso no se casa. Cuando papá se enfermó del corazón, ¿adivinen quién tuvo que cuidarlo día y noche? Yo. Soledad la solterona. Soledad la que no tiene nada mejor que hacer. Mis hermanos tenían sus trabajos, sus esposas, sus hijos. Tú no tienes responsabilidades, Soledad, me decían. Tú puedes cuidar a papá. Durante 3 años me hice cargo de él completamente. Le daba sus medicinas, lo bañaba, le cocinaba, lo llevaba al médico. Mis hermanos venían de vez en cuando a visitarlo, pero siempre se iban rápido. Qué bueno que está Soledad para cuidarlo, decían. Nosotros no podemos descuidar nuestros trabajos. Cuando papá murió, el dolor fue terrible. Pero lo que más me dolió fue la actitud de mis hermanos en el funeral. Estaban más preocupados por repartirse la herencia que por llorar a nuestro padre. El mismo día del entierro, antes de que termináramos de recibir el pésame, ya estaban hablando de cómo iban a dividir las propiedades. Obvio, los terrenos grandes son para nosotros los hombres, dijo Aurelio. Las mujeres no saben manejar esas cosas. Remedios protestó. Yo también tengo derecho a los terrenos. Soy hija igual que ustedes. Pero Ignacio la cortó. Tú ya tienes el negocio de tu marido. No seas ambiciosa. Y luego me voltearon a ver a mí. A Soledad le damos la casa del centro, dijo Esteban. Total, ella no se va a casar nunca. Puede vivir ahí solita. La casa del centro. La más pequeña, la más vieja, la que necesitaba más reparaciones. Mientras ellos se iban a repartir los terrenos que valían una fortuna,
A mí me querían dar las migajas. Y encima lo decían como si me estuvieran haciendo un favor. «Qué bueno que Soledad va a tener dónde vivir», decían. «Pobrecita, sin marido y sin hijos. Al menos va a tener un techo». Esa noche, después del funeral, llegué a la casa de papá completamente furiosa. 40 años de humillaciones se me vinieron encima de golpe. 40 años de ser tratada como la hermana tonta, la hermana fea, la hermana que no servía para nada más que cuidar enfermos y limpiar casas. Y ahora, después de haber sacrificado 3 años de mi vida cuidando a papá, me querían dar las sobras de la herencia. Fue ahí cuando tomé la decisión que cambió mi vida para siempre. Me fui al escritorio de papá y saqué todos los papeles importantes. Los títulos de propiedad, los documentos del banco, el testamento. Me quedé despierta toda la noche leyéndolos. Papá había hecho el testamento 10 años atrás, cuando todavía estaba sano. En ese testamento, efectivamente dividía todo entre los 5 hermanos por partes iguales. Pero había un detalle que mis hermanos no sabían. Papá había hecho otro testamento 2 años después, cuando empezó a enfermarse. Un testamento que me nombraba a mí como la única heredera de todo. ¿Por qué papá había cambiado el testamento? Porque en esos 2 años se había dado cuenta de quiénes eran realmente sus hijos. Había visto cómo mis hermanos solo venían a visitarlo cuando necesitaban dinero. Había visto cómo me dejaban sola para cuidarlo. Había escuchado cómo se burlaban de mí y me trataban mal. Un día, cuando yo no sabía que me estaba oyendo, le dijo al doctor: «Mis otros hijos solo vienen por interés. Solo Soledad me cuida con amor verdadero. Solo ella se merece lo que he trabajado toda la vida». Pero papá nunca me dijo que había cambiado el testamento. Nunca me dijo que me había dejado todo. Creo que no quería causarme problemas con mis hermanos. Creo que esperaba que yo fuera buena y compartiera la herencia con ellos, como siempre había compartido todo en mi vida. Pero esa noche, después del funeral, después de escuchar cómo me querían dar las migajas, decidí que por primera vez en mi vida iba a ser egoísta. Escondí el testamento nuevo, el que me hacía la única heredera, y les enseñé a mis hermanos solo el testamento viejo, el que dividía todo entre los 5. «Miren», les dije, «este es el testamento de papá, todo repartido por igual». Ellos se pusieron contentos. «Qué bueno que papá fue justo», dijeron. No sabían que estaban viendo el testamento equivocado. Pero yo tenía un plan. Durante los siguientes días, mientras arreglábamos los papeles de la herencia, fui falsificando documentos. Cambié fechas, cambié nombres, cambié firmas. Hice que pareciera que papá me había vendido todas las propiedades antes de morir, que los terrenos, la casa, el dinero del banco, todo era mío, porque yo lo había comprado con mis ahorros por cuidar a papá. ¿Cómo sabía falsificar documentos? Porque durante 20 años había trabajado como secretaria en el registro público. Sabía cómo eran los sellos, las firmas oficiales, los procedimientos legales. Sabía exactamente qué papeles presentar y cómo presentarlos para que parecieran legales. Mis hermanos confiaron en mí porque yo era la hermana tonta. Pensaron que yo no sabría cómo robarles aunque quisiera. Tardé 2 semanas en tener todo listo. Falsifiqué contratos de compra-venta. Falsifiqué recibos de pago. Falsifiqué firmas de papá. Hasta falsifiqué documentos del banco que probaban que yo había estado pagándole a papá por las propiedades durante años. Todo perfectamente creíble. Todo perfectamente legal en apariencia. Cuando mis hermanos llegaron al despacho del abogado para hacer la repartición, se llevaron la sorpresa de sus vidas. «Me da mucho gusto verlos», les dijo el licenciado. «Pero me temo que hay un problema. Según estos documentos, el señor Evaristo Mendoza vendió todas sus propiedades a su hija Soledad durante los últimos 5 años. Ya no hay herencia que repartir. Todo es de ella». Mis hermanos se quedaron como estatuas. «¡Eso es imposible!», gritó Aurelio.
Papá nunca nos dijo nada. Pues aquí están los contratos, dijo el abogado, firmados por su padre y por su hermana. Todo legal y registrado. Remedios se puso furiosa. Soledad, ¿qué significa esto? Yo fingí estar tan sorprendida como ellos. No sé de qué hablan, les dije. Papá me pidió que le comprara las propiedades para asegurar mi futuro. Dijo que ustedes ya tenían sus vidas hechas y que yo necesitaba algo para cuando él ya no estuviera. La pelea que se armó fue terrible. Mis hermanos me gritaron de todo. Me dijeron ladrona, tramposa, aprovechada. Aurelio hasta me amenazó con golpearme. «¡Nos robaste!», me gritaba. «Nos robaste lo que nos pertenecía». Yo no robé nada. Les respondía llorando. Papá me vendió todo porque sabía que ustedes nunca se preocuparon por él. Yo fui la que lo cuidó hasta el final. Trataron de impugnar los documentos, pero eran perfectos. Yo había tenido acceso a todos los sellos oficiales, a todas las formas legales, a todo lo que necesitaba para hacer que pareciera real. Llevaron abogados, investigadores privados, hasta contadores, pero no pudieron probar nada porque técnicamente no había nada que probar. Los documentos eran perfectos. Al final, después de 6 meses de pleitos legales, se tuvieron que rendir. Pero me cortaron completamente de la familia. «Ya no tienes hermanos», me dijo Aurelio. «Nos traicionaste y robaste. Para nosotros, estás muerta». Remedios escupió en el suelo cuando me vio. «Ojalá te mueras sola y miserable como te lo mereces», me dijo. Y se fueron. Los 4. Para siempre. Los primeros años después del robo fueron los más difíciles de mi vida. Por un lado, por primera vez tenía dinero. Mucho dinero. Vendí 2 de los terrenos y me quedé con el que tenía mejor ubicación. Con ese dinero compré esta casita donde vivo ahora y puse el resto en el banco. Era rica. Más rica de lo que había sido jamás en mi vida. Pero estaba completamente sola. Mis hermanos cumplieron su palabra. Me cortaron de la familia para siempre. Nunca más me hablaron. Si me veían en la calle, se cruzaban para no toparse conmigo. Sus hijos, mis sobrinos, crecieron pensando que yo era una tía mala que había robado a la familia. Sus esposas me odiaban. En el pueblo, todos supieron la historia y me señalaban como la hermana ladrona. Durante años viví con la culpa y el aislamiento, pero también viví con una satisfacción secreta que nunca había sentido antes. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Yo tenía el dinero. Yo era la que mandaba. Mis hermanos, que siempre se habían burlado de mí, ahora tenían que trabajar duro para sobrevivir mientras yo vivía cómodamente de lo que les había quitado. Aurelio, que siempre me decía inútil, tuvo que seguir trabajando hasta los 70 años porque no tenía ahorros. Remedios, que siempre se burlaba de mi fealdad, vio cómo su marido quebró en los negocios y tuvieron que vender su casa. Ignacio, que me ignoraba, nunca pudo pagar los estudios de sus hijos como había planeado. Y Esteban, el consentido que siempre me humillaba, tuvo que emigrar a los Estados Unidos a trabajar de lo que fuera para mantener a su familia. Yo veía sus sufrimientos desde lejos y sentía una mezcla de culpa y satisfacción. Culpa porque sabía que les había robado lo que era suyo, pero satisfacción porque por fin estaban pagando por todos los años que me habían maltratado. Por fin entendían lo que era batallar por dinero. Por fin sabían lo que era ser humillado y despreciado. Pero la soledad era terrible. Durante 10 años viví completamente sola, sin familia, sin amigos, sin nadie. El pueblo entero me daba la espalda. «Ahí va la ladrona de los Mendoza», decían cuando pasaba por la calle. Los domingos en misa me sentaba hasta atrás porque nadie quería estar cerca de mí. Las señoras del mercado me vendían las cosas, pero no me hablaban. Era rica, pero era un fantasma social. Fue hasta 1994, 10 años después del robo, que mi vida empezó a cambiar. Un día llegó a mi puerta un muchacho como de 25 años.
¿Usted es Soledad Mendoza?, me preguntó. Sí, le respondí con desconfianza. Soy Ramiro Vázquez. Mi mamá trabajó en su casa cuando usted era niña. Me mandó a preguntarle si necesita ayuda con algo. Ramiro era hijo de Chelo, una muchacha que había trabajado para mi familia cuando yo era adolescente. Chelo siempre había sido buena conmigo, de las pocas personas que me trataba bien. Su hijo venía a ofrecerme sus servicios porque habían sabido que yo vivía sola y que tenía dinero. Necesitaba trabajo y sabía que yo podía pagárselo. Al principio solo venía a arreglar cosas de la casa, a podar el jardín, a comprar la despensa, a acompañarme al doctor. Pero poco a poco fuimos haciendo amistad. Ramiro era un muchacho bueno, trabajador, respetuoso. No me juzgaba por lo que había hecho. No le importaba si había robado o no a mis hermanos. Para él, yo era simplemente una señora sola que necesitaba compañía. Un día le pregunté: «Ramiro, ¿tú qué opinas de lo que hice con mis hermanos?». Él se quedó pensando y me dijo: «Señora Soledad, yo no estuve ahí para ver cómo la trataban, pero lo que sí veo es que usted es una persona buena conmigo y con mi familia. Lo que pasó hace 10 años ya pasó. Lo importante es cómo es usted ahora». Esa respuesta me cambió la vida. Por primera vez en 10 años, alguien me veía como persona, no como la ladrona de la familia. Alguien valoraba mi presente, no mi pasado. Ramiro se convirtió en el hijo que nunca tuve, y su familia se convirtió en mi familia adoptiva. Cuando Ramiro se casó con Lupita, yo pagué la boda. Cuando tuvieron a su primer hijo, yo fui la madrina. Cuando quisieron comprar una casita, yo les presté el dinero. No era caridad, era amor genuino. Por primera vez en mi vida tenía una familia que me quería y respetaba de verdad. Con los años, más gente empezó a acercarse a mí. Vecinos que necesitaban ayuda, familias con problemas económicos, muchachos que querían estudiar pero no tenían dinero. Yo les ayudaba. Les prestaba dinero sin intereses, les pagaba operaciones, les daba becas para estudiar. Me convertí en la persona que ayudaba a otros cuando más lo necesitaban. ¿Por qué hacía esto? Porque me sentía culpable por el dinero robado y quería hacer algo bueno con él. Pero también porque por primera vez en mi vida estaba experimentando lo que era ser querida y respetada. La gente empezó a decirme: «Madrina Soledad, señora Sole». Ya no era la ladrona de la familia. Era la señora generosa que ayudaba a quien lo necesitara. Ramiro tuvo 5 hijos. Yo fui madrina de todos. Los crié como si fueran mis nietos. Les pagué escuelas privadas, uniformes, útiles, excursiones. Cuando crecieron les pagué la universidad a los que quisieron estudiar. Cuando se casaron, les ayudé con sus gastos. Para ellos, yo no era la tía ladrona. Yo era la abuela Sole que los quería y los consentía. Durante estos 40 años mis hermanos envejecieron y siguieron odiándome. De vez en cuando me llegaban noticias de ellos a través de conocidos. Aurelio se murió hace 5 años de un infarto. Remedios está enferma de diabetes. Ignacio anda en silla de ruedas. Esteban regresó de Estados Unidos, pero ya muy viejito y enfermo. Todos pobres, todos batallando, todos todavía resentidos conmigo. Nunca trataron de acercarse a mí. Nunca me pidieron perdón por cómo me trataron toda la vida. Nunca reconocieron que tal vez yo tenía razones para hacer lo que hice. Para ellos, yo seguía siendo simplemente la hermana ladrona que los traicionó, no la hermana maltratada que se defendió como pudo. Hace un mes, murió Remedios. Era la última que quedaba además de mí. En el funeral, vi a sus hijos, mis sobrinos, que ya son adultos mayores. Me vieron de lejos pero no se acercaron. Todavía cargan el resentimiento de sus padres. Todavía me ven como la villana de la historia familiar. Pero la semana pasada, el más joven de los hijos de Remedios, Nicolás, vino a buscarme. Tiene 55 años y es el único de mis sobrinos que nunca me odió completamente. «Tía Soledad», me dijo, «quiero hablar con usted».
Quiero que me cuente su versión de lo que pasó hace 40 años. Le conté todo. Le conté cómo me maltrataron mis hermanos toda la vida. Le conté cómo me dejaron sola para cuidar a mi papá. Le conté cómo me querían dar las migajas de la herencia. Le conté del testamento verdadero que papá había hecho dejándome todo. Y le conté cómo decidí robarles para vengarme de una vida de humillaciones. Nicolás me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado mucho tiempo. Finalmente me dijo: «Tía, lo que hizo estuvo mal, pero después de escuchar su historia, entiendo por qué lo hizo. Mis papás y mis tíos nunca le contaron a la familia cómo la trataban. Nunca nos dijeron que usted cuidó sola a mi abuelo durante años. Nunca nos dijeron que querían darle solo la casa vieja, mientras ellos se quedaban con los terrenos buenos. Pero tía», continuó, «lo que más me impresiona es lo que ha hecho usted con ese dinero. Toda la gente del pueblo habla de cómo ayuda usted a las familias necesitadas. Hablan de cuántos muchachos han podido estudiar gracias a usted. Hablan de cómo es usted como una madre para los Vázquez y muchas otras familias. Tal vez usted robó el dinero», me dijo, «pero lo usó para hacer el bien. Mis papás se habrían quedado con la herencia solo para ellos mismos. Usted la compartió con medio pueblo. Tal vez al final el dinero llegó a donde tenía que llegar». Esas palabras me llegaron al alma. Por primera vez en 40 años, alguien de mi familia de sangre entendía mi historia completa. Alguien veía no solo el robo, sino también las razones del robo. Alguien reconocía que tal vez había justicia en lo que había hecho. Por eso decidí contar esta historia hoy, en mi cumpleaños 82, rodeada de la familia que elegí y que me eligió. Los hijos de Ramiro, sus nietos, mis ahijados, todos están aquí celebrando conmigo. Todos me quieren y me respetan. Todos saben vagamente que hubo problemas con mi familia original, pero no les importa porque conocen a la Soledad de ahora, no a la Soledad de hace 40 años. ¿Me arrepiento de haber robado a mis hermanos? Sí y no. Me arrepiento de haber tenido que llegar a esos extremos. Me arrepiento de haber roto la familia para siempre. Me arrepiento de haber vivido 40 años con esa culpa en el alma. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber tomado por la fuerza lo que papá quiso darme voluntariamente. No me arrepiento de haber usado ese dinero para construir la vida que mis hermanos nunca me dejaron tener. Y definitivamente no me arrepiento de haber usado esa herencia robada para ayudar a tantas familias que lo necesitaban. Mis hermanos me trataron mal toda la vida porque era la hermana soltera, la hermana fea, la hermana rara. Pensaron que por ser diferente merecía menos. Pensaron que podían humillarme y maltratarme sin consecuencias. Se equivocaron. Yo era diferente, pero no era tonta. Era callada, pero no era débil. Y cuando llegó el momento supe defenderme de la única manera que podía. ¿Fue robo? Sí, técnicamente sí. Pero también fue justicia. Una justicia imperfecta, dolorosa, que costó una familia entera. Pero justicia al fin. Porque por primera vez en mi vida, yo tuve el poder. Por primera vez, yo pude decidir mi destino. Por primera vez, yo fui tratada con el respeto que merecía. Y lo más importante, ese dinero robado se convirtió en bendición para muchas personas. Los terrenos que mis hermanos se habrían repartido solo para ellos, yo los convertí en becas de estudio, operaciones pagadas, préstamos sin intereses, bodas financiadas, casitas compradas. El dinero que ellos habrían guardado solo para sus propias familias, yo lo compartí con todo el que lo necesitara. Tal vez Dios tiene maneras extrañas de hacer justicia. Tal vez necesitaba que yo robara para que ese dinero llegara a donde realmente hacía falta. Tal vez mis hermanos eran demasiado egoístas para ser buenos administradores de la herencia de papá. Tal vez yo, la hermana despreciada, era la única que tenía el corazón suficiente para compartir la riqueza con los demás. Esta noche, después de esta cena de cumpleaños, voy a hacer algo que debí haber hecho hace años.
Voy a escribir una carta a los hijos de mis hermanos muertos, a mis sobrinos y sobrinas que ya son abuelos. Les voy a contar la historia completa. No solo mi versión, sino toda la verdad. Les voy a explicar por qué hice lo que hice, y les voy a pedir perdón por haber robado lo que legalmente era de sus papás. Pero también les voy a explicar lo que hice con ese dinero robado. Les voy a mandar la lista de todas las familias que ayudé, de todos los muchachos que pude mandar a la escuela, de todas las operaciones que pagué, de todas las casitas que ayudé a comprar. Les voy a demostrar que aunque robé, también di. Que aunque les quité a mis hermanos, les di a muchos otros. Y les voy a hacer una propuesta. Todavía me queda dinero de la herencia de papá. No mucho, pero algo queda. Si quieren, se los puedo devolver. No va a ser todo lo que sus papás habrían heredado, porque la mayor parte ya la regalé a lo largo de 40 años. Pero es lo que queda, y es de ustedes si lo quieren. No lo hago por culpa, lo hago por paz. Quiero morir sabiendo que hice todo lo posible por reparar el daño que causé. Quiero morir sabiendo que les di a mis sobrinos la oportunidad de perdonarme, aunque no la tomen. Quiero morir sabiendo que conté la verdad completa, no solo la parte que me conviene. Porque al final del día, todos somos seres humanos imperfectos, tratando de sobrevivir en un mundo difícil. Yo sobreviví robando a mi propia familia. No fue la forma más noble, pero fue la única que encontré en ese momento. Mis hermanos sobrevivieron maltratando a la hermana diferente. Tampoco fue noble, pero tal vez era lo que sabían hacer. La diferencia es que yo aprendí a convertir mi dolor en amor por otros. Aprendí a usar el dinero robado para hacer el bien. Aprendí a construir una nueva familia basada en respeto y cariño verdadero. Mis hermanos nunca aprendieron a cambiar. Se murieron odiando, resentidos, sin reconocer nunca que tal vez habían sido injustos conmigo. Pero yo sí aprendí. Aprendí que el dinero robado no te hace feliz a menos que lo uses para hacer felices a otros. Aprendí que la familia de sangre no siempre es la mejor familia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, aunque sea 40 años después. Esta es mi confesión. La confesión de una hermana ladrona que se convirtió en madre adoptiva de medio pueblo. La confesión de una mujer que tuvo que robar para encontrar su lugar en el mundo. La confesión de alguien que descubrió que a veces, para hacer justicia, primero tienes que cometer una injusticia. No sé si Dios me va a perdonar por lo que hice. No sé si mi familia me va a perdonar algún día. Pero sí sé que he tratado de hacer el bien con el mal que cometí. Sé que he amado y he sido amada. Sé que he ayudado a mucha gente que lo necesitaba. Y sé que, aunque empecé siendo la hermana ladrona, terminé siendo la madrina generosa que muchas familias recuerdan con cariño. Al final, tal vez eso sea lo que importa. No cómo empezamos, sino cómo terminamos. No el pecado que cometimos, sino la redención que buscamos. No el daño que causamos, sino el bien que tratamos de hacer después. Mi nombre es Soledad Mendoza. Tengo 82 años. Le robé la herencia a mis 4 hermanos hace 40 años. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque me permitió encontrar una nueva familia, ayudar a cientos de personas y morir sabiendo que, a pesar de todo, fui útil en este mundo. Que cada quien juzgue si hice bien o mal. Yo ya hice las paces conmigo misma. Y eso, después de 40 años de culpa, es más de lo que pensé que iba a lograr algún día.